Amigos, amigas, el cambio de fecha me hace estar ausente y no saben cómo lamento no poder estar en esta jornada para la que laburamos tanto y que los que estuvimos organizándola, ¿no es cierto? Mi tema lo han titulado Economía del Desarrollo, las pymes y la agenda de la competitividad. Temas que seguramente me han escuchado hablar más de una vez. Obviamente, por tema de limitación de tiempo, no vamos a desarrollar en detalle, sino que vamos a tirar algunos tips evitando hacer diagnósticos. ¿Por qué? Porque todos coincidimos en el fracaso de la política económica y social del gobierno del PRO. Cualquiera de los índices que comparemos entre diciembre, el 10 de diciembre, ¿no es cierto?, del 2015 y los de ahora, en todos hemos empeorado. Digo, desde PBI per cápita, inflación, endeudamiento, fuga de capitales, nivel de actividad, balanza comercial, pobreza, desocupación, uso de la capacidad industrial instalada, cierre de negocios y de empresas, particularmente de las pymes. Por eso estuvimos la semana pasada, ¿no es cierto?, en esta jornada organizada por los industriales pymes argentinos, algunos de los cuales están hoy aquí presentes, reclamando, ¿no es cierto?, una acción de emergencia para evitar que el cierre sea mayor aún, ¿no es cierto? Fíjense ustedes lo que ha ocurrido, entrando ya en el tema pymes, de hasta hace pocos días atrás de este evento, ¿no es cierto?, donde participaron todos los bloques parlamentarios, casi todos, cerraba entre 10 y 11 pymes por día. Ahora ya se conoció la nueva estadística y estamos hablando de 25 pymes por día que están cerrando. Es decir, este panorama solamente viene a reforzar desde lo numérico esto que hace rato vengo afirmando, que es que estamos atravesando posiblemente por una de las mayores recesiones de la historia argentina. Y ya hemos empezado a ver su cara más negra, ¿no es cierto?, que es la de la desocupación, es decir, además del cierre de las pymes, está habiendo cierre de comercios y destrucción de fuentes de trabajo, no solo de puestos de trabajo, inclusive de algunas grandes que ya están sintiendo ese cimbronazo. Por lo tanto, esta recesión nos está indicando algo que algunos le han pretendido vender al gobierno como que iba a haber una rápida respuesta y que para el año que viene, año electoral, ya iba a haber rebote. Y nosotros tenemos claramente la sensación de que no va a haber rebote y vamos a vivir una experiencia que pocas veces se ha vivido, que es ir a elecciones en un estado de recesión, ¿no es cierto? Y está claro que en este contexto que hemos dicho recién muy rápidamente, la economía real se encuentra claramente afectada, ¿no es cierto? Obviamente aquí necesitamos, entre los tips que vamos a ir marcando para lo que debiera ser una agenda progresista de la Unión Cívica Radical en este tema, que hay que, diríamos, terminar con algunas falsas dicotomías en las que nos vimos enfrascados hasta ahora. La primera de ellas, recuerdan, en los primeros tiempos, el tema era inversión o mercado interno. Nos quedamos sin inversión y sin el mercado interno. Ahora han planteado exportaciones o mercado interno. Es como si no conocieran la I y nos plantearan o una cosa o la otra como si fueran antagónicas. Y así como nosotros decíamos antes que no iba a haber inversiones si no había mercado interno, también tenemos que decir lo mismo. No puede plantearse la exportación desde la perspectiva de un mercado interno absolutamente deprimido.
porque las empresas no van a seguir existiendo, sino, es decir, solamente van a poder existir aquellas que estén integradas, yo diría, de manera primaria al comercio internacional. Parece que algunos no comprenden que arriba del 80% de nuestro PBI hoy se explica desde el mercado interno, y entonces, aunque funcionaran todos los brotes verdes en los que el gobierno espera que haya reacción, aunque funcionaran de 10, digo, el turismo receptivo, la cosecha, que por supuesto una vez más vendría a salvarnos una cosecha o vaca muerta, juntos no alcanzarían para generar una reacción y una salida de la recesión. Por eso nos parece importante que en esta agenda de la competitividad los tips que tengamos en cuenta sean los mismos que reclamamos en su momento, ¿no es cierto?, cuando participamos de esta jornada, ¿no es cierto?, de las pymes y en nuestros reclamos permanentes. Yo diría que claramente no podemos hablar de una agenda del progresismo, sino que vamos a tener que hablar de dos agendas. Una para el muy corto plazo y la emergencia, y otra para el mediano y el largo. Léase para el futuro turno de gobierno. Y aquí la primera debiera ser una convocatoria patriótica al salvataje, porque las empresas no pueden esperar, ni la defensa de las fuentes de trabajo no puede esperar hasta que finalice el gobierno. No hay tiempo. Materialmente, las pymes están en una situación absolutamente de emergencia. Y la segunda agenda debiera ser la del crecimiento y el desarrollo, ¿no es cierto?, con equidad, que es un poco lo que nos ocupa en el día de hoy. Para ambas se requiere claramente un acuerdo fundamentalmente político, pero además económico y social, que incluya la representación de los partidos, ¿no es cierto?, que tienen precisamente representación parlamentaria, más las organizaciones del trabajo, más las organizaciones de la producción, más las organizaciones sociales. Es decir, todos los actores debiéramos ser capaces de, en esta primera instancia, producir un programa de salvataje y de emergencia nacional. Y en el segundo, plantearnos esto para el crecimiento y el desarrollo. El primer punto, en ambos casos, ya lo debe acabar de desarrollar Eduardo, ¿no es cierto?, es una profunda reforma impositiva. Una reforma impositiva que lógicamente, como seguramente lo ha descrito él, grave más aquellos sectores que tienen mayor poder contributivo y levante la presión que hoy ahoga a todos, no solo al consumo, sino también a todos aquellos que están en la creación de empleo, en las exportaciones, las pymes en particular, las economías regionales. No voy a entrar en el tema impositivo, ha quedado claro seguramente en la explicación que ha dado Eduardo. El tema en el planteo de la agenda económica para la emergencia, quiero hacer precisamente eje en la situación que hoy están viviendo las pequeñas y medianas. Y allí tenemos que plantear claramente que defender a las pymes implica defender el empleo. ¿Por qué? Porque arriba del 70% del empleo privado lo dan las pymes. Entonces, es fundamental que haya primero 180 días de parar los embargos que está habiendo por el retraso en pagos impositivos, en obligaciones impositivas. En el marco de que además el Congreso se comprometa precisamente a una reforma tributaria que discrimine a las pymes de las grandes empresas y favorezca, ¿no es cierto?, también el desarrollo de las economías regionales que tienen que tener un tratamiento separado, diríamos, del conjunto de los análisis que se hagan en términos macro. Allí hay que generar apoyos muy direccionados en términos impositivos, pero también en términos crediticios. Y hablando del tema crediticio, con estas tasas es elemental que no puede producirse el salvataje y el desarrollo de ninguna de ellas. Por lo tanto, ahí hay que pensar en tasas de alrededor del 20%. No hay que temerle a la palabra subsidio, amigos.
No hay que temerle a la parada subsidiaria. Sí hay que subsidiar esas tasas desde el sector financiero, que es el que más ha ganado. Y ya vamos a ver cuando aparezcan los resultados ahora, los resultados del ejercicio de este año. Y también desde el Estado, ¿no es cierto? Esto debe ser planteado claramente. Tenemos que tratar de que el comercio exterior, en relación a este primer punto de emergencia, ¿no es cierto?, tenga un claro manejo de un tipo de cambio y a su vez que sea planteado, repuesto aquel 5% de reintegro que se hacía a las exportaciones. No podemos seguir exportando impuestos. Obviamente, quienes venimos trabajando desde hace tantos años con las pymes, entendemos que para la segunda etapa debiera plantearse, ¿no es cierto?, lógicamente una reforma impositiva más profunda, que debe haberle explicado Eduardo seguramente. Tenemos que plantearnos una integración inteligente al mundo, sin alineamientos automáticos, ¿no es cierto?, y tratando de exportar cada vez con más valor agregado, porque así como nuestro comercio exterior se ha concentrado cada vez en menos empresas, también se ha primarizado en este tiempo. Y nosotros necesitamos que agregar valor implica agregar y exportar trabajo argentino, trabajo para nuestros obreros argentinos. Necesitamos ir avanzando en la internacionalización de las pymes. Tenemos aquí que darnos cuenta de que hay una cantidad de elementos que a esta altura ya no pueden ser soslayados más. Tenemos lógicamente que lograr eliminar el IVA de los 24 productos de la canasta básica. No pueden ser los indicadores de pobreza que hemos tenido, no pueden ser las estadísticas de UNICEF. Necesitamos generar políticas de empleo que estén basadas lógicamente a partir de incentivos impositivos, crediticios, ¿no es cierto?, para que pueda haber la búsqueda de cada vez índices más bajos de desempleo. Tenemos que lograr tarifas y servicios, ¿no es cierto?, con valores adecuados a los salarios y a la inflación. Esto no puede ser desconocido. Es fundamental que nos planteemos que el Estado, nosotros creemos que tiene que cumplir una función de integración, de regulación y de contralor de los conflictos de intereses, ¿no es cierto? Y tenemos que plantearnos un acuerdo de precios y salarios en el largo plazo que lógicamente tienen que estar incluidos en este acuerdo político, económico y social. La agenda de la competitividad es mucho más que esto. Estos son tips que no pueden faltar. La agenda de la competitividad implica también que tengamos en claro y alineado nuestro tipo de cambio con el de nuestros principales socios comerciales, que definamos qué hacer fronteras adentro, en la frontera con facilitamiento, ¿no es cierto?, de las operaciones y fronteras hacia afuera, con el rol que tienen que jugar nuestras agregadurías comerciales y nuestras embajadas, en vender la producción nacional, en proteger y vender la producción nacional. Y en este sentido, rápidamente hay que plantearse rearmar el acuerdo que existía en su momento dentro de la Cancillería, donde había una fuerte pata vinculada a las negociaciones económicas internacionales y que esto ha sido desmantelado. Necesitamos volver a una Cancillería activa que nos ayude precisamente a colocar nuestra producción nacional y a tratar de encontrar las mejores oportunidades que hoy un mundo con este grado de incertidumbre nos plantea. Nosotros no queremos cerrar una agenda, sino que queremos tirar tips que puedan ser útiles para la construcción de una agenda progresista, la agenda progresista de la Unión Cívica Radical que aporte a una agenda progresista nacional. Insisto en los dos tiempos, un tiempo de emergencia con un compromiso histórico ya y un planteamiento a mediano y largo que seguramente será a partir del próximo gobierno, donde habrá que resolver además el tema del endeudamiento externo y seguramente vamos a necesitar tener mucho poder político y mucho consenso para renegociar seguramente el acuerdo que
hay con el Fondo Monetario Internacional, que es el que está condicionando toda nuestra economía y al cual desde la Convención Nacional nos opusimos la misma noche que nos enteramos a través de los diarios, cuando dimos a conocer no solo nuestra oposición a que se haya dado este paso, sino además adelantamos lo que iba a ocurrir en términos de recesión, de pérdida del salario real y en función del desempleo. Quiero quedarme aquí porque ya están los 15 minutos que se me han otorgado, pero esto pretende ser un aporte para la agenda definitiva que elaboremos todos en conjunto.